Aprobado el artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos y se adiciona en el artículo 3 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, con las mismas y un párrafo tercero del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Pasa a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. Continúe la Secretaría. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en CNN en español. Esta es la voz del senador Madero, que bueno, pues está dando cuenta de la votación que tuvo lugar el día de hoy en el Senado de la República, en donde la reforma a Pemex va ahora a ser sometida a consideración de la Cámara de Diputados. Y bueno, pues estos siete dictámenes que fueron votados el día de hoy y aprobados, como se acaba de escuchar. Bueno, pues está este tema central en la vida de México, el tema del petróleo, este debate, pues me atrevería a decir que insólito, que ha durado varios meses en diferentes espacios, particularmente legislativo, y que está derivando en esta reforma a petróleos mexicanos, reforma energética en nuestro país. Independientemente de lo que ha ocurrido y de cómo se está votando esta reforma, hay todavía algunas cuestiones a considerar en el ámbito político y social que tiene que ver con la reacción particularmente de Andrés Manuel López Obrador, ex candidato a la presidencia, que bueno, pues se ha manifestado, al igual que sus seguidores, como opositor a una de las partes de la reforma, y por eso lo hemos invitado para conversar con él esta noche, y le agradezco mucho que esté aquí. Andrés Manuel, buenas noches y bienvenido. Bueno, la reforma petrolera va en los términos en los que hemos conversado en este espacio ayer y antier, y que han sido expuestos ampliamente. Sin embargo, tú mantienes tu oposición a una de las partes de la reforma. Sí. Vamos por partes. ¿Qué es lo que no te gusta de la reforma? Descríbenos el asunto. Bueno, es sencillo de explicar, y yo creo que tú tienes aquí los antecedentes, porque recordarás que en este programa se dio a conocer por primera vez un spot de Pemex, que primero negaron que lo iban a difundir, incluso creo que dijeron que ni era de ellos. Sí, la presidencia negó su autoría. Cuando se hablaba del tesoro en las aguas profundas, que los mexicanos tenemos un tesoro en las aguas profundas y hay que ir por él. En ese mensaje se ponen ejemplos de cómo en otros países se han dado concesiones de los territorios de esas naciones. Recuerdo que en ese entonces se ponía el ejemplo, entre otros, de Cuba, en donde Cuba entrega lotes o áreas de su mar patrimonial a Repsol para la exploración y perforación de pozos petroleros. Bueno, eso es lo que está en cuestión, para aclarar. Nosotros no queremos que se ceda parte de nuestro territorio. ¿Se cede o se delimita? Se cede. ¿Cómo se cede? Mediante contratos. Se les entregan... No en propiedad ni de broma. Áreas, sí, pero para que de manera exclusiva una empresa petrolera extranjera pueda explorar y perforar pozos petroleros. Entonces esto es muy grave. De ahí nuestro rechazo. ¿Qué propusimos? ¿Es la misma observación u objeción o atención que pone el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en su texto en Reforma y Milenio? Él habla de que hay esta omisión. Omisión, la palabra es omisión. Así es. Estás en la misma frecuencia que Cuauhtémoc Cárdenas sobre ese punto en particular. Los dos coinciden plenamente en que eso no les gusta de la reforma. Sí. ¿Y lo encuentran grave, peligroso? Gravísimo. ¿Gravísimo? Sí, gravísimo porque pues estaríamos cediendo territorio, agua patrimonial, a empresas extranjeras para explorar y explotar el petróleo. Esto es contrario al espíritu, a la letra
del artículo 27 constitucional. A ver, pero dime una cosa, Andrés Manuel, ¿en dónde de la reforma dice una cosa así? Porque si entiendo bien, la gran cuestión de esta reforma después de tantos meses de debate tiene que ver con que no se permitirá la incursión de la iniciativa privada, sí, ni nacional ni extranjera, en los temas que habían sido propuestos originalmente por Felipe Calderón. Mira, entonces, ¿dónde queda esa parte? No se autoriza, pero no se prohíbe. No se autoriza, pero no se prohíbe. No se prohíbe. Y nosotros lo que queríamos... No se autoriza, pero no se prohíbe. No se prohíbe. Nosotros lo que queremos es la prohibición expresa. Es más, mira, creo que traigo aquí lo que propusimos, son 12 palabras. Y nos llamó mucho la atención que no aceptaron estas 12 palabras. A ver, ¿vienen las 12 palabras? Mira, la antigua ley de la Administración Pública de Pemex se convierte ahora, en estos dictámenes, en Ley de Petróleos Mexicanos. Y tiene un capítulo especial que se llama Modalidades Especiales de Contratación. Ya desde la denominación del capítulo ya genera sospechas. ¿Por qué modalidades especiales de contratación? Bueno, en el artículo 60 de esa ley hay una serie de incisos, termina hasta el 6º inciso, donde se describen qué modalidades van a tener estos contratos. Nosotros queremos, porque esto todavía no termina, que se agregue un inciso, que sería el inciso 7º. ¿Del artículo 60? Del artículo 60, que diría... A la letra. A la letra lo siguiente. No se suscribirán contratos de exploración o producción que contemplen el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas. Esto es lo que queremos. ¿Por qué queremos esto? Bueno... ¿Pero llegó tarde esta No, se presentó. ¿Cuándo la presentaron? ¿Cuándo la pusieron a la mesa? Mira, públicamente lo hemos venido diciendo. Los dictámenes ya estaban aprobados en comisiones, ¿estás de acuerdo? No, desde antes. ¿Cuándo pusieron esto a la mesa? Bueno, yo lo planteé esto a los compañeros legisladores nuestros que estaban en las comisiones de energía y de asuntos legislativos desde hace una semana. Entonces, esto, además ya lo había hecho público. En un acto hace 10 días, en el hemiciclo Juárez, yo di a conocer las fronteras, es decir, que estaríamos dispuestos a aceptar, o mejor dicho, que no aceptamos, para que se entienda bien. Y con mucha claridad planteé 6 puntos. Y uno de ellos era este. Me llamó mucho la atención de que lo rechazaran el PRI y el PAN. Déjame hacer una pausa y regresamos en eso. Bueno, regresamos. Andrés Manuel López Obrador, has explicado en este programa el punto específico de tu oposición a esta reforma. Es el artículo que mencionaste, 60, las 12 palabras que deberían estar incluidas en la reforma desde tu punto de vista, y que sin esa expresa prohibición, ¿la reforma qué? ¿No sirve? Deja la puerta abierta a la privatización, a la entrega, insisto, de áreas, lotes de nuestro territorio. Se cede nuestro territorio. Mira, hay 2 antecedentes para entender esto. Primero el nuestra historia. En los años del 49 al 51, en el gobierno de Miguel Alemán, se suscribieron los llamados contratos riesgos, que se vinieron a cancelar, se pudieron cancelar hasta 1970. Se firmaron 5 contratos riesgos en aquel entonces, y se cedió territorio por cerca de 4 millones de hectáreas. Se entregó a 5 empresas extranjeras toda la franja costera, desde Tamaulipas hasta Campeche.
incluyendo aguas someras. 4 millones de hectáreas. ¿Cuál es el fundamento de estos contratos que se suscribieron en ese entonces? Tienen dos elementos. Primero, que se cede territorio por un determinado número de años. Se cede completamente. Se delimita un área. Si se da en exclusividad. Sí, en exclusividad va a trabajar la empresa petrolera. Ahora podría ser Repsol o Exxon, la que sea. Bueno, por ejemplo, en Cuba. Bueno, te diría, ¿y qué con ello? Bueno, ese es el primer elemento, que se cede territorio. Eso es violatorio de la Constitución, es un asunto de soberanía. ¿Cómo vamos a ceder nuestro territorio? Pero lo otro, se comparte la renta petrolera. Eso no está permitido en la reforma. No. Eso quedó fuera de la reforma. Sí, no, claro, porque no se va a hacer ningún contrato, como lo quería Calderón, entregando parte de la producción. Es decir, el volumen de producción, eso no se compromete, pero sí se paga en dinero. Y sí se establece en esta reforma. Bueno, se tiene que pagar. Ah, sí, pero que van a haber compensaciones. Ahí está el asunto. Los dos elementos de los contratos riesgo de aquella época se fincaban en que se cedía territorio y que habían compensaciones especiales para las compañías. Bueno, ese es un antecedente. El otro antecedente que nos están viendo en algunos países de América Latina. Ellos saben bien de lo que estoy hablando, porque esta es la moda que se ha establecido a partir del predominio de las empresas petroleras extranjeras. Esto está en Brasil. No quiere decir que Lula esté de acuerdo. Lo que pasa es que ya encontró esta situación. Esto que están llevando a cabo, o que quieren llevar a cabo en nuestro país. ¿Cómo sabes que Lula no está de acuerdo? No estoy de acuerdo. Pues, ¿Has hablado con él? Lo he expresado, sí, yo conozco opiniones ¿Tú has hablado de con gente él? cercana. Yo lo conozco a él, pero en este caso sé lo que están pensando los brasileños, porque cuando llega Lula, ya habían entregado todo. Y esto pasa en Brasil, y pasa en Venezuela, y pasa en Ecuador, y en Perú. Tú pones el mapa de Perú, ¿sí?, y te encuentras que hay lotes para las compañías. El lote 1, el 2, el 80, el 90, y esto está en Cuba. ¿Sí? Entonces, ellos traen, me refiero a los que están impulsando esta reforma, esa idea desde hace tiempo. Por eso hice referencia al spot de las aguas profundas. Entonces, este es el asunto que nosotros no podemos aceptar por ningún motivo. Yo espero que la gente comprenda. Bueno, sí se avanzó. Exactamente, vamos a la evaluación general de la reforma. Tú dices, aquí hay que poner el ojo, estamos pidiendo que se explicite la prohibición y veremos qué pasa en la Cámara de Diputados, que ya está en ese territorio. Ahora, fuera de ese punto en específico ya explicado, ¿qué piensas de la reforma? Bueno, que no es lo que planteaba Calderón, era un monstruo de proyecto. ¿Es una buena reforma? Si tuviese esta prohibición, estas 12 palabras, yo te diría... Quita la prohibición, supongamos que la pone. No me satisface. ¿No te gusta la reforma? No, porque vamos a tener que estar vigilando. No termina la defensa. ¿Aún poniendo las 12 palabras? No, si se ponen las 12 palabras... ¿Es una buena reforma? Podríamos decir que sí, que no tiene nada que ver con lo que planteó Calderón, ni con lo que planteó el PRI, si se ponen estas 12 palabras. Entonces, por eso yo digo, ¿por qué tanta resistencia? ¿Sabes qué pasó hoy? ¿Qué pasó? Se vota en lo general a favor. Logran legisladores nuestros que se reserve para discusión en lo particular el artículo 60 de esta ley, para tratar este asunto. No se discute, porque nominalmente el PRI y el PAN se oponen
no quieren ni siquiera discutir el tema. Entonces, nos genera mucha sospecha. A mí me gustaría que aclararan, porque este asunto lo vamos a mantener. Todavía va a la Cámara de Diputados esta reforma, vamos a seguir insistiendo. Si los diputados tienen la arrogancia de sentirse libres, les puede quitar una palabra, y si le quitan una palabra, una coma, la tienen que volver a regresar al Senado. Ese es el procedimiento. El colmo sería, porque hoy fue grotesco lo que pasó, de no debatirlo. Además de eso, sesionaron el caballito. Bueno, porque tú llegaste ahí. Sí, pero estaba yo pidiendo audiencia, yo quería exponer esto, pedí que me permitieran. ¿El mismo día de la votación? Pues, llegué con mucha anticipación, me pudieron haber atendido. Te digo otra cosa, ¿sabes quién estaba de jefe de... General García Luna. Sí, de ¿Qué la piensas policía? de que García Luna estaba en persona comandante del operativo? Que les interesa mucho y que se exhibieron. Mira. Déjame hacer una pausa y regresamos, para que me cuentes eso. Bueno, porque... Esta, ténganlo por seguros, amigas y amigos, es una buena reforma. Sin exagerar, puedo decir que es el cambio más favorable en el sector hidrocarburos que ha tenido el país desde 1938. Quiero hacer un reconocimiento a los partidos de oposición, al Partido Revolucionario Institucional, al PRI, que ha estado impulsando precisamente también reformas de fondo, y también hoy particularmente quiero hacer un reconocimiento a los legisladores del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, que también han dado un paso importante en favor de la alternativa del diálogo y de la propuesta. Andrés Manuel López Obrador, ¿qué responde a lo dicho por Felipe Calderón? No, está bien. ¿Reconoce al PRD? Es una gran reforma. Yo difiero, ¿no? Es parte de... ¿Pero de qué difieres? De lo que él plantea. Todo el mundo sabe, Carmen, de que el señor quería que se aprobara su reforma, bueno, pues, totalmente privatizadora en 15 días, en abril, fast track. Quería dar un madruguete en contubernio con los del PRI, de arriba, de las cúpulas, porque al final de cuentas representan lo mismo, obedecen a los mismos intereses. Y fue nuestro movimiento el que frenó, es el vaso, y llevó al debate y llevó a la consulta. Entonces, lo demás se lo dejamos a interpretación de la gente. Ahora, déjame detener aquí un segundo. Felipe Calderón dice, es una buena reforma, reconozco a las fuerzas políticas, se logró un acuerdo legislativo que en este contexto de país es mucho decir, todos lo sabemos, y entonces tú quedas como un excéntrico, quedas como alguien que no está reconociendo incluso algo que se te pueda adjudicar como un triunfo, precisamente por lo que acabas de decir. Se desmontó el núcleo fundamental de la reforma y en buena medida o en la mayor medida tiene que ver con un movimiento encabezado por ti. ¿Qué quieres? Dirán muchos, es un necio, no se conforma con nada, es incapaz de reconocer un triunfo. Todo eso se dice de ti. Es un terco. ¿Eres un terco? Sí. ¿Y Claro. si eres un terco? Sí, cómo ¿Sí? no. En la defensa de mis ideales y mis principios. Pero eso es lo que está diciendo todo el mundo Sí. toda esta tarde. Sí, soy muy terco. O sea, No es padezco de esa terquedad. Mira, no es renunciar, a ver, déjame detener, no es renunciar a algo que políticamente podría ser muy No, capitalizable. no. Se está reconociendo la reforma como No, una buena porque- reforma. No, porque es una trampa. ¿Sí? Sí. O sea, claro. todo el mundo está creyendo que es Sí, no. una buena reforma. Por esto que estoy planteando, imagínate, son muy falsos, Calderón y todos los demás, y los medios de comunicación, con honrosas excepciones. Pero a ver, A ver, quítate a Calderón, espérate. quítate a los medios, Sí. vete a Internet. Sí, ¿qué En pasa? Internet que el asunto está mucho más Sí. abierto y la gente está, bueno, en una ebullición. Sí, Y te han dicho unas cosas terribles en Internet. sí, porque yo genero pasiones. Bueno, eso está clarísimo. Eso es importante. Mira, Pero ¿te importan esas reacciones tan virulentas contra ti en función de lo que estás haciendo? ¿sabes por qué se generan? Porque falta información, porque padecemos de un cerco informativo. Por ejemplo, esto que estoy explicando, del porqué de nuestra oposición. Sí, esto la gente no lo sabe. Ayer se dedicaron en ese tenor a decir
éxito en la reforma y a lanzarse en contra de nosotros en Televisa. Pedí derecho de réplica. ¿Y luego? No me lo dieron. ¿Cómo? No. Entonces, hay control de los medios. Si tú vas ¿A quién se lo pediste? a la auxiliar de Joaquín López Dóriga, en pleno programa, había tiempo, me quedé esperando la llamada, pero sabes que ahora que me están viendo y que los que solicitan, a lo mejor mañana me van a llamar Pues sí. para darme la entrevista y para explicar esto. Entonces, mucha de la gente que opina lo hace a partir de esta circunstancia, de que no se tiene toda la información. Entonces, pero en términos políticos, que dicen, ¿cómo es posible que no aproveche si ellos Que reconozca que ganó. fueron, ¿no?, los que hicieron posible que Pero- se lograran algunos avances en esta reforma? Déjanos una pausa, que lo que nos falta es tiempo. Sí. Y regresamos con eso. Bueno, se nos acabó el tiempo, Andrés Manuel, y no terminamos de conversar. Nos quedan 20 segundos, entonces te quiero invitar a hacer un segundo programa si nos das 20 minutos más. Claro, cómo no. Nos quedamos aquí, tú y yo, y grabamos un segundo programa que transmitiremos el día de mañana, porque hay muchos otros asuntos que no hemos podido abordar. En 10 segundos ibas a decir, ¿por qué no reconocer que es una buena reforma y ponerte la medallita? Porque lo más importante son los principios. Es lo que estimo más importante en mi vida. Yo tengo que actuar ¿Pero aquí con los- honestidad. ¿Los principios están en juego? Sí. Déjame hacer Imagínate una lo pausa. que sucede. ¿Me lo vas a contar para el programa de mañana? Sí, te lo platico. Vale. Imagínate lo que sucede. ¿Qué? Imagínate lo que sucede el día de mañana, que se ponga al descubierta la trampa. Y yo celebré, y yo acepté